6:57 en la mañana, vamos bien con TVC Noticias, María Mercedes. Frío día, buenos días. Frío día, ¿qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gustosos, iniciamos contándoles la información política. Los cortes de energía también se suspenden, que eso es realmente bueno. Esa es una buena noticia. Esto será hasta el próximo domingo 19 de mayo. Así lo informó el ministro encargado, Roberto Luque, quien además señaló que los niveles de los embalses se mantienen favorables. Que llueva, que llueva. Miremos la noticia. En una nueva actualización de la situación energética del país, el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, informó que los cortes de este servicio se mantienen suspendidos hasta el domingo 19 de mayo. Esto gracias a que la situación de los embalses de Mazar y Paute mejoró. Esto se debe a condiciones hidrológicas favorables y se debe a la operación de todas las centrales hidroeléctricas actualmente, a que también estamos pudiendo comprar energía a Colombia. Donde sí habrá cortes es en la ciudad de Quevedo, donde se listan trabajos de mantenimiento en una línea de transmisión. Va a haber un mantenimiento importante por el mantenimiento de una línea eléctrica de Transelectric, y esto va a hacer que haya cortes en esa ciudad. Entonces, es un aviso a los ciudadanos de Quevedo de que el viernes o el día sábado vamos a estar obviamente comunicando oportunamente. Además, el ministro indicó que se encuentran analizando las propuestas para la generación de nueva energía. Según Luque, la próxima semana tendrán novedades sobre las acciones por parte del gobierno. Hay contratos ya vigentes con fechas de entrega establecidas de nuevos megas. Es muy probable que vaya a haber un barco generador por 80 megas y es muy probable que vaya a haber la compra de un barco generador, que eso tenemos que revisarlo todavía. Y lo más probable es que a finales de esta semana, inicios de la próxima, vayamos a tener noticias importantes sobre la contratación de nueva generación. Adicionalmente, en el tema energético, este miércoles el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto 260, con el que dispone una rebaja del 50% en la planilla a favor de los usuarios residenciales, correspondiente al consumo del mes de abril. Informó Edwin Benalcázar. Tenemos más noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, creó un comité a través de decreto ejecutivo para iniciar el retiro progresivo y ordenado de las actividades de extracción de petróleo en el bloque 43, ubicado en el Yasuní. La creación de un comité de ejecución de la Voluntad Popular Yasuní ITT es la primera acción del gobierno de Daniel Noboa para desmantelar la infraestructura petrolera en el Parque Nacional Yasuní. En horas de la noche de este miércoles, el primer mandatario, a través de Decreto Ejecutivo 257, creó este comité con la finalidad, según el documento, de cumplir la voluntad popular respecto al retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en el bloque 43. El documento indica que este comité estará conformado por 5 miembros. ¿Quién lo presidirá? Será el ministro de Energía y Minas o el viceministro, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, de igual forma el ministro de Economía y Finanzas, y la máxima autoridad del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, y finalmente el gerente de Petroecuador. Este grupo que conforma el comité tendrá más de una decena de atribuciones que se deben cumplir para detener la extracción petrolera en el Yasuní. Este es un primer paso, tras los resultados de la consulta popular de 2023, donde el pueblo estuvo a favor de mantener el crudo del Parque Nacional Yasuní bajo tierra, que recordemos fue una propuesta impulsada por el colectivo Yasunidos, que duró años en tomar fuerza. Y aunque el plazo fijado para cerrar por completo la actividad petrolera en este bloque fue de 1 año, esto podría tomar más tiempo, según dijeron autoridades del gabinete presidencial. Informó Mía Sabeli Carrera. Voces a favor y en contra de suspender el concurso de defensor público se dan tras la polémica por la compra que efectuó el postulante Rodrigo Frías de un vehículo que habría sido del narcotraficante Leandro Norero. Frías es el mejor puntuado y podría ocupar ese cargo público. Nuevamente está entredicho el concurso para la designación del defensor público. Esta vez las críticas van contra Rodrigo Daniel Frías, postulante mejor puntuado, con mayores posibilidades de ocupar ese cargo público. A él se lo señala de haber adquirido un vehículo del narcotraficante Leandro Norero, quien conjuntamente con Javier Jordán es mencionado en el caso Metástasis. Además del automotor, por un tiempo estuvo en manos del ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, también vinculado
en presunta delincuencia organizada. Para Francisco Rocha de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, aquí hay que ponerle un alto definitivo. Si vamos a investigarle después al que gane, entonces estamos dañando la institucionalidad. Es mejor ahora que se aclare, que sea todo lo posible, o que a su vez el Consejo de Participación Ciudadana convoque a un nuevo concurso. Nuevo proceso que para Gabriela Cadena, presidenta de la comisión encargada de la selección, no tendría sustento. En realidad nosotros no podemos juzgar a una persona si no tiene sentencia ejecutoriada, ¿no? Ahora, si bien es cierto que hay este comentario del señor Frías que ha comprado una camioneta, esa no es nuestra competencia. Las autoridades competentes después tomarán las acciones correspondientes si es que eso es un delito. Al contrario, prefiere centrarse en denunciar sobre una nueva amenaza que habrían recibido la mañana de este martes a través de correos electrónicos. Nos daban dos opciones, una que renunciemos y la otra es que nos dejan sanos si es que destituíamos a dos postulantes, que era el señor Frías y el señor Guillén. Frías, vía telefónica, refirió haber adquirido el automotor blindado en un patio de venta de carros muy conocido en la ciudad de Guayaquil. No es que yo he comprado a una persona en la calle o en un anuncio. La preocupación les llegó al enterarse de la posible vinculación con Metástasis. Ese carro, cuando el patio lo coge, ha estado a nombre de una persona natural que no tiene ningún juicio, ninguna acción penal, y el vehículo tampoco tenía ningún juicio y ninguna acción penal. Demandando no mezclar dos temas totalmente diferentes. ¿Usted cree que esto sea motivo causal para que se pretenda suspender el concurso de defensor público? Legalmente no hay ninguna causal. Concurso que lamentablemente nació con cuestionamientos, informó Héctor Romero. Y mientras tanto, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral tras haber aceptado auspicio del correísmo en los comicios de 2023 impuesta a Vera. Es de $22.000 que deberá cancelarla en el plazo de 3 meses y la suspensión de sus derechos políticos por 4 años. Juan Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, había presentado una denuncia en abril del 2023 contra Vera por hacer campaña a través de las redes sociales a favor del expresidente de la República, Rafael Correa. La Asamblea Nacional se ratificó en el texto que aprobó en el Pleno sobre la ley orgánica para erradicar la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Con esta decisión se mantiene la desconexión digital laboral tras la objeción parcial del presidente Daniel Noboa. Tras sortear el veto presidencial, la ley orgánica para erradicar la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo se publicará en el registro oficial. Así lo dispuso la Asamblea Nacional al aprobar con 101 votos la ratificación de los textos avalados en el Pleno. Y lo que hemos pretendido con su aprobación es frenar la violencia y el acoso laboral y hacer que esta disposición sea extensiva tanto para hombres como para mujeres, que los derechos laborales son derechos progresivos, no regresivos. Con esta decisión se confirmó la prohibición expresa de escribir al trabajador fuera del horario laboral y cuando esté de vacaciones. El que queremos una ley que sea preventiva, que sea para armonizar los ambientes de trabajo, para que haya respeto, para que haya dignidad a los colaboradores, y en esta situación pues va a trabajar bien, va a trabajar mucho mejor si le dejan su tiempo de familia, su tiempo personal también, sus espacios. En caso de incurrir en la violación de esta normativa, los empleadores podrían enfrentarse a múltiples sanciones. Sin embargo, señalaron asambleístas, no toda interacción fuera del horario laboral es sujeta de castigo. El acoso es cuando son sesiones continuas, constantes y repetitivas. Pero si le llaman una vez, 2 veces, algún rato, en una semana, en otra semana, eso no tiene nada que ver con el acoso. En lo que sí estuvo de acuerdo la Asamblea Nacional fue en allanarse a 5 observaciones del presidente. En el artículo 9... que era un cambio de forma, más bien de texto, para que quede más clara la idea. Además, se establecen reparaciones integrales y la implementación de sistemas de salud y capacitación para trabajadores. Una vez publicada la ley en el registro oficial, el Ministerio de Trabajo tiene 180 días para elaborar y publicar el reglamento de ley. Informó Álvaro Terán.
Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ordenó la publicación de los resultados definitivos del referéndum y la consulta popular, con lo que oficialmente se da por culminado el proceso electoral, ratificando así que el sí se impuso en 9 de las 11 preguntas consultadas a los ecuatorianos. Una vez que no se presentaron recursos electorales a los resultados preliminares del referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral CNE procedió a disponer la publicación en el registro oficial de la votación definitiva. Concluido el escrutinio nacional, conocido el reporte de resultados definitivos del proceso electoral de democracia directa y teniendo en consideración que no existen recursos administrativos y subjetivos contenciosos electorales pendientes por resolver, voto a favor que se disponga la publicación en el registro oficial. Así los miembros del máximo organismo electoral, satisfechos con el deber cumplido. El CNE ha cumplido una vez más con la tarea encomendada y con la democracia de nuestra nación. Mi felicitación al pueblo ecuatoriano y mi reconocimiento a los servidores electorales, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a todas las instituciones del Estado que contribuyeron para el éxito de estos comicios. Ratificándose que el sí ganó en 9 de las 11 preguntas consultadas a los ecuatorianos el pasado 21 de abril. Me permito recordar que nuestra Constitución presenta un paraguas legal para la democracia directa, los cuales determinan que los ciudadanos participan en la toma de decisiones, la planificación y la gestión de los asuntos públicos. Por ende, el pronunciamiento popular es obligatorio y de inmediato cumplimiento. Habrá que esperar 2 días para que esta resolución quede en firme. Recordemos que toda resolución que presente el Consejo Nacional Electoral o que emite el pleno del organismo, cualquier tipo de resolución puede ser objeto de un recurso de objeción en sede administrativa o de un recurso subjetivo contencioso electoral en sede jurisdiccional, es decir, TCE. Con esto la mirada fijada en lo que será la elección presidencial del 2025, informó Héctor Romero. Hoy aquí el presidente Daniel Noboa afirmó que la campaña ha empezado porque los que fracasaron atacan al gobierno con el fin de volver a ocupar el Palacio de Carondelet. Lo dijo durante la condecoración a 15 policías que se destacaron en acciones anticriminales y sociales. El primer semestre del gobierno estuvo cargado de varios frentes en materia de seguridad, energía y soberanía nacional. El presidente, sin embargo, intuye por dónde vienen los tiros. Podemos decir que la campaña ha empezado para el 6 de febrero. ¿Por qué? Porque todos los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. Lo dijo en la condecoración a 15 policías por sus acciones anticriminales y sociales. También una felicitación pública a los 9 gendarmes que participaron en la toma de TC Televisión el 9 de enero. El comandante general destacó la actitud patriótica y también la disminución de las muertes violentas en un 29%. Lamentamos, sí, señor presidente, la ausencia de 8 policías de honor que ofrendaron su vida en el cumplimiento del deber en lo que va del año 2024 y que resaltamos la valentía de los 224 compañeros que han resultado heridos durante los diversos procedimientos. La valentía, la dignidad, la honorabilidad no está a la venta. Y en ese desafío también está la planificación de la nueva infraestructura policial. ¿Cuál es el plan hasta diciembre? ¿Al menos 2, 3 unidades de policía comunitaria intermedias ya listas a nivel nacional? ¿O cuál es el número? Pronto van a conocer los planes precisos. No quiero adelantarme en dar a conocer porque todo lo que podamos lograr tiene que ver con las posibilidades económicas de lo que efectivamente llegue a territorio nacional en esta cooperación internacional y también préstamos de organismos multilaterales que ustedes conocen, todos se está gestionando. Un financiamiento que urge, afirma Mónica Palencia, al margen de los ingresos por el IVA al 15%, proyectados en $1.200 millones, informó Jorge Escobar.
Más noticias. El Ministerio del Interior dio a conocer que el 12 de mayo se cumple la fecha límite para poder cumplir con la entrega de la desclasificación sobre la información en el caso relacionado al asesinato de 3 periodistas de Grupo El Comercio. El hecho violento ocurrió en el mes de marzo del 2018 por el grupo armado organizado residual colombiano Frente Oliver Sinisterra. La sentencia de desclasificación fue notificada el 12 de abril del 2024, por lo que el plazo de 30 días se cumple este domingo. Estamos de regreso con más noticias. Tras la polémica tala de un manglar en una zona protegida de Olón para la construcción de un proyecto inmobiliario en el cual tendría participación la primera dama Lavinia Balbonesi, en una acalorada sesión, la Asamblea Nacional convocó a 5 ministros para despejar las dudas sobre el proyecto. La tala de un manglar en el esterillo de Oloncito, provincia de Santa Elena, para la edificación de un proyecto inmobiliario ha despertado la preocupación de la Asamblea Nacional, que fiscalizará los permisos concedidos por la ministra del Ambiente, Sade Fritzi, a la empresa constructora Vinacin S.A., presidida por la primera dama, Lavinia Balbonesi. Para indagar en torno a esta denuncia, la bancada de Construye presentó un cambio en el orden del día y así solicitar la comparecencia de la ministra en el pleno de la Asamblea. No podemos hacernos de la vista ciega ni tapar el sol con un dedo. Existe un grave conflicto de intereses, existe también una vulneración al sistema jurídico, pero sobre todo existe abuso del poder. La bancada oficialista de ADN exhortó a los legisladores que cuestionaron estas licencias a sustanciar las denuncias, las cuales indicaron carecerían de sustento y tendrían claros intereses políticos. Cuando se hace la consulta de que en qué área se estaría yendo a edificar este proyecto eco perteneciente al sistema de áreas protegidas, se certifica que no es área protegida, que la alcaldesa de Santa Elena otorga los permisos de construcción. La alcaldesa de Santa Elena representa a la organización política de la Revolución Ciudadana. Entonces, hay que comprender por dónde viene la supuesta ayuda, si al contrario se pertenece a una tienda política que es totalmente opuesta al gobierno. El correísmo se deslindó de este señalamiento y aseguró que las acciones del gobierno podrían generar graves repercusiones. No se puede realizar acciones diferentes a las que están estipuladas en este acuerdo ministerial, lo cual incumplimiento pues acarrea también sanciones políticas. Al referirse a esta denuncia, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo conocer y confiar en el accionar del presidente de la República y su familia. No tengo ninguna duda de que aquí vaya a haber algo, digamos, al margen de la ley, por ningún motivo. Esta declaración fue recogida por la asambleísta Paola Cabezas y al parecer incomodó a Kronfle. Usted tiene una posición al respecto, es amigo del presidente, la familia, lo ha dicho públicamente. No me confundan las cosas, por favor, le ruego. Pedí un punto de información. ¿Cuál es el punto de información, por favor? El punto de información, presidente, es que no se cierre el debate. Ya, gracias, ese es su punto de información, voy a considerarlo. Muchísimas gracias, pero no se meta conmigo en lo personal. Tras esta acalorada discusión, el correísmo intentó apelar la presidencia, aunque su aspiración fracasó. Finalmente, Kronfle retomó sus funciones y con 115 votos, la Asamblea resolvió llamar a la ministra del Ambiente a comparecer ante el Pleno. Informó Álvaro Terán. Y por su parte, la ministra del Ambiente, Sade Fritzi, indicó que acudiría al Pleno a comparecer y aclarar todas las dudas sobre el proyecto inmobiliario en Olón. Veamos. Que acudirá gustosa al Pleno de la Asamblea, fue la respuesta de la ministra de Ambiente, Sade Fritzi, a propósito del proyecto inmobiliario en Olón, de una empresa vinculada a la primera dama Lavinia Balbonesi. Así lo confirmó a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, donde también añadió con mayúsculas y en negritas que la zona de implantación del proyecto urbanístico hecho no corresponde a un área protegida. Según la ministra, este proyecto interseca con el bosque protector natural Esterillo Loncito en un 16% y bajo normativa vigente sí se puede implementar la ejecución de obras públicas y privadas en bosques protectores. Además, enfatizó que el desarrollo del proyecto hecho comenzó en una administración anterior y continuó con el debido proceso. Sin embargo,
Este comunicado fue publicado a la misma hora en la que se llevaba a cabo la sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos en la Asamblea Nacional, donde ella y 4 ministros más fueron convocados a rendir versión sobre este mismo tema, la tala de manglar en Olón. Los convocados fueron la ministra de Ambiente, Sade Fritti, el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, la ministra de Interior, Mónica Palencia, el ministro de Turismo, Niels Olsen, y el ministro de Defensa, Giancarlos Lofredo. Ninguno se hizo presente. Y a propósito de su ausencia, durante la rueda de prensa sobre la situación energética del país, Roberto Luque también decidió dar una pequeña explicación sobre la polémica en Olón. Lo que cuando me contrató era un ciudadano más, que ni siquiera sabíamos que iba a haber una muerte cruzada. El señor Daniel Noboa en ese entonces era un candidato, ni siquiera era candidato presidencial, y mi intervención se dio para un tema técnico y de coordinación técnica de actividades para recuperar un terreno que había sido erosionado por la construcción de una estructura hidráulica hace muchos años, un terreno privado. Y en ese enfoque se mantuvo la participación mía en ese proyecto hasta que decidí aceptar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y con eso dejé de estar involucrado en ese y en todos los proyectos de la empresa geosísmica. A pesar de estos pronunciamientos, aún todas las autoridades deberán dar explicaciones sobre este proyecto ante la Asamblea Nacional, informó Mía Sabeli Carrera. Y en este mismo tema, la Fiscalía inició una investigación previa por el caso del proyecto inmobiliario que se pretende construir en un esterillo en Olón, provincia de Santa Elena. La mayor accionista de esta obra, que es rechazada por los comuneros, es la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbonesi. El primer mandatario reaccionó indicando que este asunto tendría tintes políticos. Este es el área de la controversia, en las riberas del esterillo Oloncito, hasta donde llegó personal para talar árboles, entre ellos algarrobos, y en la lista estaban mangles, para tratar de limpiar el perímetro, donde los comuneros se enteraron que aquí se va a levantar un proyecto inmobiliario, pero ellos se resisten a que inicie la obra y velan porque se conserve eso que, según la página del Ministerio de Ambiente, es parte de un bosque protector y no de una área protegida, y por eso realizaron un plantón pacífico. Andrea Fiallos, representante de la Fundación La Iguana, sacó a la luz pública este caso. ¿Qué pasa si encementan ese esterillo? ¿Qué pasa si cambian el eje transversal de ese río? Pues van a haber serias consecuencias que van a pasar más temprano que tarde, porque van a poner en riesgo el hecho de que ya no hay vegetación natural que sirva como escudo, porque eso cumple los manglares y cualquiera de la vegetación propia de las riberas. Pero el tema va más allá de lo ambiental, al conocer que lo que se pretende edificar en ese lugar, un conjunto de 4 edificios con 24 unidades de vivienda, es a cargo de la empresa Vinacin S.A., cuya mayor accionista es Lavinia Balbonesi, esposa del presidente de la República, y también quien realizó el informe de factibilidad del proyecto en septiembre de 2023. Es el ahora ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y que las acciones jurídicas, antes que sea funcionaria, estuvo a cargo Mónica Palencia, ahora ministra del Interior. Y por su parte, la ministra de Ambiente emitió el permiso para la construcción en diciembre de 2023. Son 6.352 metros cuadrados a intervenir, compuestos por 11 lotes, donde tienen planificado establecer áreas de parqueo para los departamentos, asimismo áreas sociales y vías de acceso, y una planta de tratamiento para aguas residuales y áreas verdes. Ahora en Olón, que pertenece a la parroquia Manglar Alto del Cantón y provincia de Santa Elena, están a la expectativa porque la Fiscalía anunció en un chat con periodistas este miércoles que se abrió una investigación previa por este caso, mientras que el primer mandatario en su cuenta ex señaló: este gobierno no se desgasta en los intentos de los políticos obvios de empezar una campaña antes de tiempo. La decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso de investigación previa sobre el proyecto inmobiliario, del que grupos políticos han tratado de aprovecharse, les dará a los ecuatorianos la claridad que se merecen. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas, informó Charlie Pisa. En el
el marco de la polémica sobre Olón, el exministro de Ambiente, José Dávalos, informó que durante sus funciones en la presidencia de Guillermo Lasso no se tramitó el proyecto conocido como Esterillo Oloncito. Este proyecto fue registrado, dice, en el Sistema Único de Información Ambiental el día 28 de noviembre del año 2023. Además, indicó que las actividades que se realicen en el sector deben ser acordes al ordenamiento territorial, observando las disposiciones de la declaratoria de bosque y vegetación protector. Dávalos mencionó también la obligatoriedad de la consulta de los habitantes de la zona, tal como lo indica la sentencia de la Corte Constitucional. Cambiamos de tema. Personas con enfermedades catastróficas o poco frecuentes se reunieron en un congreso para buscar alternativas a la falta de medicamentos y atención médica en los hospitales públicos. La salud es un derecho, pero el escenario es complicado para las personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, pues para ellos se ha vuelto un desafío conseguir medicamentos. Ante esta problemática, diversas asociaciones se reunieron en un foro para abordar de forma conjunta el desabastecimiento y la desatención en los hospitales públicos. No solo estamos protestando, no solo estamos reclamando, también estamos proponiendo. Ejemplos son la Teleclínica Integral del Cáncer y Cuidados Paliativos, donde hemos dado más de 2.000 becas a los profesionales de la salud del Ministerio de Salud Pública para que se capaciten. La sentencia constitucional número 679-18 JP20 garantizaba el acceso a medicamentos de calidad, pero según las organizaciones no se ha cumplido desde el 2020. En el país cerca de 700.000 personas conviven con enfermedades raras y catastróficas. Que hay muchas patologías desconocidas y a la final todos vamos a un solo objetivo, que es el derecho a la salud. El Ministerio de Salud Pública indicó en días pasados que el abastecimiento de insumos médicos y medicinas es superior al 85% en los hospitales públicos, pero médicos y pacientes contradicen la afirmación. Pero vemos todos los días pacientes que no tienen medicamentos, así es que nosotros tenemos claridad de que hay problemas de medicamentos, igual que hay problemas de consultas, de turnos para consultas, hay problemas de exámenes. Un déficit muy grande es la salud mental. Hasta 2023, el Ministerio de Salud Pública invirtió $386 millones en fármacos y dispositivos médicos para patologías catastróficas y raras. Para este año el presupuesto es de $325 millones. Las asociaciones expresan su preocupación por la situación y se comprometieron a trabajar en conjunto para presionar al gobierno y garantizar un acceso equitativo a tratamientos médicos. Informó José Mendieta. Vamos a contarles ahora que cada 8 de mayo se conmemora a escala internacional el Día de la Cruz Roja, entidad que se destaca en el país por el trabajo humanitario y el abastecer mediante la donación de sangre a hospitales y clínicas, salvando más de 200.000 vidas al año. Felicidades a toda la gente de la Cruz Roja. Miremos. Este 8 de mayo se celebra a nivel mundial el Día de la Cruz Roja, que cuenta con más de 16 millones de voluntarios en todo el mundo. En el Ecuador son 114 años que realizan trabajo humanitario a través de voluntarios que están desplegados a nivel nacional. Este día que realmente es de celebración de ellos, ¿no? de nuestros voluntarios que arriesgando muchas veces su vida y dando el tiempo que muchas veces es para las familias, dan para poder ayudar a otras personas. La Cruz Roja ecuatoriana cuenta con varios servicios médicos que están destinados principalmente a personas de escasos recursos. Uno de los más destacados es la donación de sangre, que cubre el 70% de los requerimientos de los hospitales públicos y clínicas privadas del país, salvando así la vida de miles de personas. Asimismo, ejecutan campañas de socialización y prevención del VIH y brindan el servicio de pruebas de detección que son gratuitas, voluntarias y confidenciales. Prevenimos y preparamos a las personas sobre lo importante de tener una salud sexual reproductiva sana. A inicios de este año, la Cruz Roja impulsó el servicio de pruebas de ancestría, que consiste en realizar un perfil genético que determine el porcentaje de nativo americano, europeo, africano, entre otras que posee el paciente, a través de la toma de una muestra de sangre. Son cifras que nos permiten también, de alguna manera, evaluar de dónde venimos todos. Se prevé determinar incluso por qué razón hay ciertas enfermedades que son más
comunes en unos países que en otros. La Cruz Roja ha estado en distintos acontecimientos que marcaron la historia del país, como la atención a pacientes en paros nacionales y desastres naturales. El que más recuerda a Diego Castellanos es el terremoto del 2016, que afectó a la provincia de Manabí, donde esta institución desplegó más de 8.000 voluntarios y atendieron a 113.000 familias. Participaron de todas las disciplinas, ¿no? Médicos, expertos en apoyo psicosocial, en gestión de riesgos, en rescate. Con el apoyo de la Federación Internacional de la Cruz Roja, logramos hacer un trabajo durante el espacio de 3 años. Para este año aspiran a incrementar y diversificar el trabajo de los voluntarios, para así cubrir todos los espacios en donde es crucial la llegada de ayuda humanitaria. Informó Solange Mateu. Y en un giro inesperado, la Cámara de Comercio de Quito anunció que oficialmente desde febrero de 2024 dejó de pertenecer al Comité Empresarial Ecuatoriano. Según su presidenta, las marcadas diferencias motivaron a esta separación. Marcadas diferencias motivaron a que la Cámara de Comercio de Quito decida desafiliarse del Comité Empresarial Ecuatoriano. Las últimas reformas tributarias levantaron voces de protesta desde algunos sectores empresariales que llegaron incluso a demandar la inconstitucionalidad por el incremento del IVA al 15%. Esto, según Mónica Heller, presidenta de la Gremiación Empresarial, conllevó a marcar una postura definitiva. La Cámara de Comercio de Quito planteó preocupación y profundas diferencias de conceptos en temas medulares que no pudimos reconciliar con algunos de los miembros del Comité Empresarial. Y finalmente, después de un esfuerzo importante de meses y verdaderamente de intentar encontrar una alineación que nos permitiera quedarnos en el Comité Empresarial, encontramos que era muy difícil reconciliar las profundas diferencias y por eso la Cámara de Comercio de Quito tomó la decisión. La situación económica por la que atraviesa el país requiere deslindarse de posiciones personales, dejar egoísmos de lado y pensar en función del país, señala. Los gremios son uno de los actores relevantes en la conversación país. Pero si no tomamos posiciones colectivas, donde nos desprendemos de intereses y de pequeñeces, donde despoliticemos la conversación para poder tomar de verdad medidas de fondo, medidas estructurales que el país desesperadamente necesita, si no logramos ese esfuerzo colectivo, todos perdemos. El Comité Empresarial Ecuatoriano agrupa diversas cámaras de comercio y asociaciones empresariales en todo el país. Ha sido un actor clave en la defensa de los intereses empresariales. Sin embargo, a criterio de Heller, existen otras agremiaciones con las que se seguirá trabajando. Vemos con optimismo la toma de decisiones fuertes que no necesariamente son populares, pero que son las que se necesitan. Vemos que en materia de seguridad se están haciendo avances significativos y estamos comprometidos con el Ecuador. No todos los años pueden ser extraordinarios, pero lo valiosísimo del sector empresarial ecuatoriano es que no se va, que no abandone el barco. La separación de la Cámara de Comercio de Quito del Comité Empresarial Ecuatoriano marca un hito en el panorama empresarial del país y plantea nuevos desafíos y oportunidades para ambas organizaciones en el contexto económico actual. Informó Miguel Ángel Bedoya. 7:34 en la mañana, gracias por acompañarnos. Ecuador continúa percibiendo menos ingresos por venta de petróleo, pues economistas explican que esto ocurre desde el año 2022 y responde a factores externos relacionados a una sobreproducción. Escuchemos. Los ingresos que percibe el Estado por la venta y exportación de petróleo continúan a la baja. Así lo evidencia un informe del Ministerio de Finanzas en el que compara los ingresos generados en el 2023 y en el 2024. Las cifras indican que de enero a abril de este año se ha recibido por la venta de petróleo 205 millones, mientras que durante el mismo periodo en el 2023 los ingresos fueron de 520 millones de dólares, es decir, este rubro ha tenido una caída del 60%. Para León Padilla, economista y docente universitario, esto se debe a las variaciones del precio del barril de petróleo, que en enero de este año tuvo un valor inferior al presupuestado en la Proforma 2024. El tema del precio del barril de petróleo, lógicamente, no maneja como si un gobierno y depende de una gran cantidad de factores. Estados Unidos aumentó lo que es la oferta porque empezó a explotar
mucho más del petróleo, así con esta técnica que se llama fracking. Entonces, eso lo que causó fue que aumente la oferta. En la lógica económica, siempre cuando aumenta la oferta, disminuye lo que es el precio del petróleo. Otra razón para que esto ocurra es que el país aún no recupera los niveles de producción de años pasados, en los que llegaba a generar de enero a abril 59.1 millones de barriles. Actualmente, en el mismo periodo, esta cifra se sitúa en 58.3 millones. Factores como los apagones, que fueron prolongados, pudieron tener una incidencia en la disminución de la producción. Lógicamente, todo este escenario que nosotros hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos meses, con problemas incluso de la generación eléctrica, también te afectan a lo que es la producción. Los ingresos petroleros percibidos por el Estado han ido en disminución durante los últimos años. En el 2022 se recibieron 2.846 millones, en el 2023 1.529 millones y en el 2024 la proyección de ingresos es de 1.261 millones. Esto es un problema para una economía cuyos ingresos dependen en un 32% de la exportación petrolera. El total de nuestras exportaciones, el 32%, corresponde justamente a la exportación de petróleo. Entonces nosotros tenemos una alta dependencia. Por eso es que una reducción en el precio del petróleo tiene una gran cantidad de efectos negativos para nuestra economía. Otro factor que incide en la desaceleración económica son los gastos por la importación de combustibles, ya que estos son subsidiados. En el 2024 la proyección para este rubro es de 3.100 millones de dólares, gasto que supera por mucho a lo generado por la venta de petróleo. Informó Edwin Benalcázar. Y en otro tema, el presidente de la República, Daniel Noboa, se ausentará del país por 11 días, tiempo en que cumplirá una agenda oficial en Italia, España y Francia. El viaje a Europa está programado del 10 al 21 de mayo, de acuerdo con el decreto ejecutivo 258. La comitiva que acompañará al jefe de Estado está conformada por el teniente coronel Edwin Godoy, jefe de seguridad, Cynthia Helibert, subsecretaria general de despacho, Gisela Andrade, subsecretaria de protocolo y ceremonial, y Juan Kienewitz, director de logística en territorio.